La noche tiene sus encantos, pero también sus misterios y peligros. Es durante este momento del día que muchos toman ventaja de la oscuridad, los excesos y hasta de las necesidades para salir a cazar a sus presas. El caso de hoy tuvo lugar en la noche valenciana. Nos vamos hasta el municipio de Manuel, en España, un 7 de noviembre de 2019, noche en que una mujer desapareció y su familia perdió todo contacto con ella. Antes de empezar con este caso, te quiero contar que ahora todos los videos están en formato podcast, lo que quiere decir que los podrás disfrutar en el auto, en el gym o cuando te encuentres haciendo cualquier tipo de actividad diaria. Busca mi nombre Polando en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita, o más fácil ingresando al enlace que dejo en la descripción de este video. Tampoco te olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita si todavía no lo estás, para ver los casos criminales más impresionantes del mundo, y como siempre menciono, un like tuyo ayuda muchísimo a que más personas vean los videos. Ahora sí, este es el caso de las víctimas de la noche. La del 7 de noviembre era una noche de trabajo para Marta Calvo. Esta mujer de 25 años le escribió un mensaje al WhatsApp a su mamá, Marisol Burón. Le dijo que estaba camino a encontrarse con un cliente. Marta trabajaba de escort, lo que sería una dama de compañía paga. Estas mujeres muchas veces tienen que satisfacer ciertos deseos de sus clientes, pero ellas finalmente deciden si aceptan o no. Es un trabajo muy riesgoso y peligroso, por lo que esa vez, como solía hacer, Marta le mandó a su mamá su ubicación. Pero a diferencia de otras veces, esa fue la última vez que Marisol tuvo contacto con su hija. Al día siguiente, Marisol Burón, mamá de Marta, le mandó mensajes, pero su hija no le contestó. Le hizo varias llamadas y tampoco atendió el teléfono. Algo no estaba bien, así que fue al departamento donde vivía, entró a la casa y no la encontró. Fue a trabajar ese día, pero como estaba inquieta por la situación, se retiró y partió rumbo al número 9 de la calle San Juan Bautista del municipio Manuel, en Valencia, que es el lugar donde su hija le mandó ubicación por última vez. En ese lugar, Marisol pudo hablar con un vecino al que le preguntó si había visto a su hija por ahí, y este señor le dijo que en ese lugar solía vivir una pareja y ahora vivía nada más el hijo. Nadie la atendió al tocar el timbre, pero Marisol volvió a insistir. Y ya acompañada por el vecino, y cuando por fin la atendió un hombre, la madre notó que tenía un acento que no era español. Este hombre le dijo no conocer a su hija y que allí no había ni una mujer. En ningún momento mantuvo contacto visual con ella, sino que miraba directamente al vecino cuando hablaba. Este hombre también le dijo que si quería pasar a comprobar ella misma si estaba o no su hija, podía hacerlo, pero Marisol eligió confiar en el hombre y se retiró. Luego de no encontrar a su hija y seguir sin respuestas suyas, fue directamente a la policía a informar sobre la desaparición de Marta, y cuando le comentó a los oficiales lo que pasó, estos prácticamente se burlaron de ella, diciéndole que trabajando de lo que trabajaba, su hija bien podía estar en Palma o en Ibiza y que luego iba a aparecer con 20.000 euros. Pero Marisol les insistió, le dijo que su hija no era así, ella no desaparecería así como sin nada, y menos sin avisarle en dónde iba a estar. Luego de esto, los policías tomaron la denuncia y Marisol se retiró. Como toda madre, Marisol no estaba tranquila y estaba ansiosa, entonces decidió regresar a Manuel y visitar al hombre que había visto. Tal vez para preguntarle más cosas, porque después de todo, esa era la dirección que le pasó su hija al WhatsApp. Cuando volvió, no le atendió nadie, entonces vio la manera de conseguir el teléfono de los dueños, y cuando fueron al lugar, le dijeron que esa casa la alquilaba una mujer, no un hombre. Hablaron mucho y Marisol les comentó todo lo que pasó hasta ese momento, pero les pareció muy raro todo. Entonces se fue, pero fue de vuelta a la comisaría. Allí le dijeron que el caso lo llevaba la Guardia Civil, pero de otra zona, y cuando llamó ni siquiera tenían abierto el correo en donde figuraba la denuncia. Todavía no habían avanzado con la búsqueda y la investigación. Se perdieron varios días desde que Marisol comenzó a buscar a Marta.
Marta Calvo Burón vivió en Estivella cuando era joven y era la mayor de 2 hermanos. Antes de ser escort, Marta estudió para ser peluquera y tuvo trabajos esporádicos como camarera y como vendedora. Su sueño era juntar la plata suficiente con los trabajos como escort para poder abrir un centro de estética y ya no depender de los trabajos como dama de compañía. Quería trabajar en esto con su mamá, mujer a quien quería muchísimo. En su última publicación en redes sociales, compartió una foto con ella y su hermano diciendo que eran lo más importante de su vida, y esta publicación era la de su cumpleaños número 25. Una vez que las investigaciones comenzaron, tenemos que decir que hubo 2 personas desaparecidas. No solo Marta Calvo Burón, sino que también este hombre al que visitó la última vez que se supo de ella. Este hombre era Jorge Ignacio Palma, originario de Ibagué, oeste de Colombia, de 38 años, que negó conocer a Marta cuando la mamá se presentó a su puerta. Jorge vivía en España y a pesar de no estar empadronado ni tener un oficio allí, llevaba una buena vida. Viajaba por toda España y vivía solo, pero en una vivienda alquilada a nombre de su madre que vivía en Mallorca. Se sabe que hasta llegó a correr la Maratón de Valencia en el año 2017 y que decía estar cursando una carrera en un centro privado de Valencia. Aparentemente llevaba una vida normal, pero para no estar trabajando oficialmente en nada tenía el dinero suficiente para manejarse por toda España y hasta para seguir estudiando. Pero los trapos sucios de Jorge no tardaron en sacarse al sol. En el pasado se había descubierto que Jorge tenía los documentos vencidos por varios años y que además contaba con una condena por tráfico de drogas cuando lo atraparon en Italia y que por esa razón estuvo en la cárcel del 2008 al 2012. Su nombre apareció en los medios luego de que lo detuvieron los Carabinieri en el peaje de la salida Brescia Oeste entre Milán y Verona, por transportar 9 kilos de cocaína en el Volkswagen Bora que conducía Jorge. En esa ocasión Jorge estaba acompañado por su abuelo, al que no se lo implicó en el caso. Unos años después también lo arrestaron en Pamplona por llevar 300 gramos de la misma droga. En España Jorge tenía multas por conducción temeraria y resistencia a la autoridad, pero no solo eso, a Jorge Ignacio Palma lo interrogaron unos meses antes de la desaparición de Marta, en abril de 2019, porque otra trabajadora sexual, una brasileña llamada Arliene Ramos, falleció de manera sospechosa y resultó ser que Jorge fue su último cliente. Recordemos que Jorge fue también el último cliente de Marta. Sobre el caso del 2019, Jorge no fue acusado de nada porque se encontraba en el prostíbulo y cuando la joven empezó a convulsionar, la auxiliaron otras personas del lugar y la llevaron a un hospital donde falleció. No hubo omisión de auxilio porque si bien se fue del lugar, la dejó donde otras personas pudieron auxiliarla. Esto tuvo lugar en la localidad de Ruzafa, también en Valencia, en España. Una pista apareció unos días después. Ya cuando se escuchó en las noticias sobre el caso de Marta Calvo Burón, apareció una persona del entorno de Jorge para entregar el vehículo del sospechoso. Según declaró esta persona, Jorge le dejó plata y le pidió que desguazara su Volkswagen Passat azul oscuro, y esto lo hizo la mañana del 11 de noviembre del año 2019. Jorge Ignacio tenía asegurados 2 vehículos a nombre de este testigo, por lo que era una persona de suma confianza para él. Ya a finales de noviembre descubrieron que Jorge Ignacio Palma alquiló otro lugar a unos 30 kilómetros del otro lugar donde también vivía, una casa en el municipio de Lolleria, en Valencia. En esta casa se encontraron ropas con pequeños rastros de sangre que coincidían con el ADN de Marta. En diciembre de ese mismo año se intensificaron las búsquedas con la ayuda de la Guardia Civil, unidad militar de emergencias, botes, helicópteros, unidades caninas, etc. Buscaron a Marta por cielo, tierra y agua, pero no se encontró rastro alguno de su cuerpo. Todo apuntaba a Jorge Ignacio Palma, pero la policía todavía tenía que encontrarlo. Para sorpresa de todos, no hubo que esperar mucho, ya que un 4 de diciembre de 2019, casi un mes después de la desaparición, Jorge apareció en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent,
a 6 kilómetros de la casa de Manuel y dijo que él era Jorge, el hombre al que estaban buscando. En breve continuamos con este caso. Antes quiero agradecer a todos los miembros del canal que están mes a mes y que tienen beneficios únicos, como por ejemplo tener los videos antes y sin comerciales, emojis exclusivos para usarlos en la caja de comentarios y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Por tan solo 99 centavos de dólar tenés acceso a todos estos beneficios y de paso es una manera de ayudar a este canal. Para ser miembro solo tenés que apretar el botón unirse o con el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con este caso. Cuando Jorge se entregó, contó que todo el tiempo que estuvo desaparecido estuvo viviendo en la montaña como indigente y llegó con una carta que escribió a mano en la que decía qué fue lo que pasó exactamente la noche en la que se vieron con Marta Calvo Burón. En esta carta aclaraba que lo que pasó no tenía nada que ver con cuestiones de género y que amaba a las mujeres y todos los seres vivos. Según sus declaraciones, Jorge iba a cumplir años el 8 de noviembre y por esta razón quiso festejar la noche del 7 y prestar los servicios de una dama de compañía para tener lo que se conoce como una fiesta blanca. Esta es una práctica que involucra tener relaciones y consumo de sustancias, y saben a qué me refiero cuando se hace referencia a una sustancia blanca. Dijo que todo fue bien hasta que Marta le dijo que como llevaba ya varios días de fiesta, quería bañarse y descansar. Entonces se acostaron a dormir. Jorge dijo que cuando se despertó se dio cuenta de que Marta tenía una expresión muy rara y que cuando la tocó estaba fría. Marta ya no tenía signos de vida. Según Jorge, todo fue un accidente. Él se inquietó, se preguntó por qué le pasaba esto a él y no le pareció adecuado llamar a emergencias. En su lugar pensó en sacarse la vida, pero no lo hizo. Entonces decidió hacer algo mucho más perturbador. A mí se me viene el mundo encima y yo lo que pienso es en suicidarme. Me sentí muy desgraciado. Lo único que yo quería era pasar un buen rato y mira con lo que me encuentro. Jorge Ignacio Palma vivía en una zona donde, según contó, los vecinos estaban al tanto de todo lo que hacían los demás y como recordó que su madre lo iba a visitar por su cumpleaños, llevó a Marta al baño y ahí cortó su cuerpo en pedazos. La metió en 9 bolsas de basura y tiró 6 bolsas en los contenedores de Lolleria y las otras 3 en los de Alcira. Pero a pesar de describir exactamente lo que hizo con Marta, nunca se encontraron sus restos. Los investigadores estuvieron en la casa del acusado en Manuel y la casa olía a lejía, lavandina. Parecía que la casa se limpió a fondo. Aún así se encontraron algunos rastros de ADN en las sábanas, de huellas dactilares en algunos muebles, todo esto en la habitación principal del sospechoso. Pero el baño estaba impecable y esto era algo muy raro, siendo que supuestamente allí fue donde se llevó a cabo la parte más sangrienta de este crimen según las autoridades. También se investigó el vehículo de Jorge, el Volkswagen Passat, con la ayuda de un perro que buscó restos de ADN y usando iluminación forense, pero el vehículo estaba impecable. Se llegó a hablar con funcionarios de las plantas de residuos de los municipios donde el acusado dijo haber tirado el cuerpo de Marta, pero todos informaron lo mismo. No se encontró rastro humano alguno en ninguna de las plantas. Las investigaciones en el vertedero de Dos Aguas, el más grande de Valencia, se hacían en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego se redujo a 2 horas por día. Se buscó durante 8 meses entre 1 tonelada de basura, pero nunca encontraron a Marta. Lo que sí se pudo confirmar gracias a la geolocalización de los 3 teléfonos que tenía Jorge fue que compró guantes, bolsas de basura y también 2 sierras en una ferretería de la zona. Artículos bastante peculiares y que tendrían relación con su declaración. Se volvió a chequear la casa de Jorge y en esta ocasión levantaron el plato de la ducha y se miró hasta dentro de las tuberías. Los agentes dijeron que el perro que busca rastros de ADN puede seguir encontrando muestras hasta después de 5 años, pero en ese baño no había ninguna prueba de material biológico, nada que confirmara la versión de lo que dijo Jorge sobre cómo se deshizo supuestamente del cuerpo de Marta.
Recordemos que Jorge apareció para declarar a casi un mes de la desaparición de Marta, así que tuvo suficiente tiempo para pensar bien qué hacer con ella y se cree que hasta para hacerlo con ayuda de alguien más inclusive podría llegar a ser, y esta es una hipótesis de las autoridades, que podría estar su madre involucrada. A Jorge lo detuvieron y lo enviaron al centro penitenciario Picassent en Valencia. Gracias a lo mediático que fue este caso, se pudo relacionar a Jorge con un total de 10 mujeres, 2 de las cuales fallecieron, siendo una brasileña llamada Arliene Ramos, de 32 años, a la que, recordemos, Jorge la dejó en su piso cuando empezó a convulsionar, y también una colombiana llamada Lady Marcela Vargas, de 26 años, que a ella nadie pudo auxiliarla y la encontraron sin vida. Lo que estas mujeres tenían en común, además de haber sido contratadas por Jorge para prestar sus servicios como damas de compañía, fue el uso de sustancias ilegales. Jorge les pedía tener una fiesta blanca, así como le había dicho a Marta, pero lo que no les contaba es que mientras tenían relaciones, les insertaba una roca de la sustancia blanca en sus partes íntimas y lo hacía sin su consentimiento. La roca de esta sustancia blanca es del tamaño de una canica más o menos. Y para dar un ejemplo, esto equivalía a 20 rayas de esa sustancia blanca. Era algo que obviamente las iba a llevar a perder la vida por una sobredosis. Pero según el abogado de las familias de 2 de las mujeres que perdieron la vida y las que se salvaron, Jorge disfrutaba de verlas convulsionar hasta su final. Muchas de las mujeres que sobrevivieron a su encuentro con Jorge contaron que notaron cuando les metió la sustancia blanca y que por suerte reaccionaron rápidamente y pudieron quitarse la sustancia antes de que ésta se disolviera por completo. Una de ellas contó a la Guardia Civil que perdió la conciencia y que cuando volvió en sí vio que Jorge la estaba mirando y que luego al acudir a un hospital tenía una cantidad fuerte de la sustancia blanca en la sangre. Otras contaron que cuando él intentó colocarles la sustancia ilegal en las partes íntimas, estas mujeres se dieron cuenta y se habían negado a seguir en la habitación. Jorge se había disculpado, prometió no hacerlo de nuevo, pero una vez que volvían a la cama, él lo intentaba de nuevo, entonces se retiraban de la habitación de inmediato. Pero 3 de estas mujeres no tuvieron esa suerte y Marta fue lastimosamente una de ellas. Se cree que Jorge no actuó solo, que con el tiempo que tuvo para ocultar a Marta pudo planear estratégicamente dónde ocultarla y también cómo plantar su coartada, que hizo las compras de los materiales que necesitaba para decir que desmembró su cuerpo y recorrió los vertederos que mencionó para desviar la investigación y que así nunca pudieran encontrar la zona donde se deshizo de ella, porque muy probablemente sí le quitó la vida a Marta. Pudo haberle quitado la vida a muchas otras mujeres y deshacerse de todas ellas en el mismo lugar. Sobre quién pudo haberla ayudado, se cree que pudo haber sido su madre, como habíamos comentado, Pilar Jacome, pero no hay ninguna prueba que la incriminara directamente. Según la declaración del amigo cercano de Jorge, se sabe que él y su mamá tienen una relación bastante cercana, tan cercana que esta persona dice que la madre está al tanto de todo sobre los negocios relacionados con el tráfico de sustancias que mantenía su hijo. Dijo que podría decirse que ella actuaba incluso como consejera en los tratos de narcotráfico que cerraba, y este amigo había mencionado que él sabía esto porque Jorge hablaba de su madre y su relación con ella. También dijo que Jorge solía hablar a menudo con su mamá, eran muy apegados y le pareció raro que no le hubiera contado lo que pasó ese 7 de noviembre, siendo que ella llegó al lugar ese 8 de noviembre. La mamá de Jorge declaró 2 veces. En la primera dijo que ella tenía 2 viviendas alquiladas a su nombre, pero que allí vivía su hijo, una en Manuel y otra en Olleria. También les dio los números de teléfono de Jorge, dio 2 y dijo que cuando estuvo en Valencia por el cumpleaños de Jorge no notó nada raro. En su segunda declaración, Pilar llevó ropas de su hijo y un iPad, y los agentes le dijeron que si su hijo no tenía nada que esconder, debía dar la cara. Esto fue 2 días antes de que Jorge se presentara a declarar.
Otro dato importante y lo que también abre la hipótesis de que Jorge habría desaparecido el cuerpo de Marta en otro lugar es que el mismo amigo que entregó el auto y habló sobre la relación de Jorge y su madre se animó a declarar una vez más en marzo de 2020 porque le pesaba la conciencia por algo que sabía que capaz podía aportar al caso. Él dijo recordar que en un viaje que hicieron en su vehículo vieron una caseta vieja en ruinas y Jorge dijo: mira qué lugar tan bueno para ocultar un cadáver. El comentario le pareció muy raro, fuera de lugar, pero a la vez en ese momento no lo desconcertó. No fue hasta que salieron a la luz todas las acusaciones sobre los asesinatos que esa frase volvió a hacer ruido en la cabeza de su amigo. Como no recordaba la fecha, solo supo decir que hacía calor, por lo que se supone que pudo haber sido entre mayo y julio del año 2019. El asesinato de Lady Marcela Vargas tuvo lugar en un prostíbulo el 25 de junio del mismo año en la avenida Plata de Valencia. No se pudo precisar exactamente dónde estaba la caseta, pero se pidieron los datos de geolocalización a Mercedes porque ese era el vehículo que conducía al amigo de Jorge en esa fecha. Ellos estaban viajando de Olleria a Gandia. Otra hipótesis es que Jorge pudo haber tenido la ayuda de conocidos por estar en el mundo de las sustancias ilegales. Capaz alguien pudo pagarle un favor con otro favor o una deuda muy grande con un encubrimiento como este. Y sobre este punto en particular, las sospechas cayeron sobre el dueño de la casa donde vivía Jorge, porque este hombre declaró y dijo que conocía a Jorge y a su madre y que se hicieron muy amigos. Este hombre primero dijo no saber a qué se dedicaba Jorge, que incluso habían comido juntos alguna vez, pero dijo también ante la Guardia Civil que Jorge le daba sustancias ilegales, el polvo blanco, por un valor de entre 2.000 y 4.000 euros. Jorge Ignacio Palma fue acusado por 2 delitos de homicidio y asesinato consumado, 3 delitos de homicidio en grado de tentativa, un delito de omisión del deber de socorro, un delito contra la integridad moral y lesiones, contra la salud pública, un delito de profanación de cadáveres y otro de agresión sexual después de que varias mujeres declarasen ante el juez como supuestas víctimas. Jorge recibió una condena de 159 años y 11 meses de cárcel, pero solo va a cumplir 40 años porque en España existe el artículo 76 del Código Penal que establece que el límite de 40 años se aplicará cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos y al menos 2 de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. A Jorge por los 3 asesinatos le dieron 22 años de cárcel y eso teniendo en cuenta que el Código Penal permite hasta 25 años. Le dieron 22 porque así se lo pidió la defensa y porque para su caso, tanto los familiares de Marta como el de las otras víctimas pedían la permanente revisable y no esos 25 para un asesinato común. Además de los años de cárcel, Jorge tiene que pagar una indemnización a las víctimas que sobrevivieron y a los familiares de las víctimas que fallecieron. Estos montos suman cerca de 660.000 euros. Todos los que buscaban justicia para Marta y el resto de las mujeres que cayeron presas de Jorge se llevaron una sorpresa desagradable al ver que ni siquiera le cayó la pena máxima. Y para la mamá de Marta, verlo pasar 40 años de su vida y que el hombre saliera después de prisión cerca de los 80 años no es suficiente para lo que él hizo. Ella quiere que, obviamente, el hombre muera en la cárcel. Con la desaparición y muerte de Marta Calvo Burón, nos damos cuenta una vez más lo importante y hasta lo clave que es el poder mandar ese mensaje de texto a ese familiar, ser querido o amigo cercano con nuestra ubicación cuando vamos a estar con una persona que no conocemos. En el caso de Marta no fue suficiente para salvarle la vida, pero permitió dar con el que podría considerarse el mayor asesino de damas de compañía de la historia de España. Este hombre ya tenía un modo de operar y se creía intocable hasta que estuvo con una mujer que se comunicaba casi a diario con su mamá y esto permitió identificarlo en el homicidio e intento de asesinato de otras mujeres. Si hoy Jorge Ignacio Palma está fuera de las calles, es gracias a ese mensaje de WhatsApp que envió Marta. Recuerden que ese mensaje puede marcar la diferencia el día de mañana.
Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.